No les voy a poner el video, porque consideré que por cuestiones éticas, pues no valdría la pena estar viendo esas cosas, pero sí me gustaría que escucharan el audio. Mira, discúlpame, pero es que mira, te voy a decir, Poli, te voy a decir, pero es que si ustedes nos suelten aquí y como personas y nos quieren llevar por cualquier cosa. ¡Sí, cierto! ¡Sí, eso sí, cierto! Llevarlos bien clavados. ¿Cuándo le quieren quitar? Que corran la voz con nosotros. Ahí les va la pinche garrapata. Y oiga, ¿qué va a hacer con él? Si ustedes también no me apoyan desde... ya se fue. ¿Ahora qué van por hacer? Ahora, güey, ¿qué va a pasar? Párate. Órale, hijo. Párate, güey. Órale, ya. Se separe el güey. Se separe el puto. ¿Qué onda, biche guarciano? A huevo, güey. Pinches culeros. A las 5 de la mañana eran de culeros, güey. Sí o no, sobre su puta madre, porque vienen a quemar cuadro. A huevo, güey. Nada más vienen a quemar cuadro, carnal. No mames, uno se raja la madre a las 5 de la mañana, lo están esperando afuera de su casa de uno, güey. Déjalo que vea, canal, déjalo que vea. Háganse a un lado, canal, háganse a un lado, déjalo que vea. Y el botín se lo llevaron. Pobres pendejos. ¿Quieren llevarlo ustedes para hacerle puta santa vergüenza? ¿Quién es aquí de la Fátima, el güey? ¿Estaba en el bosque, no? O sea, ya les dieron su puta madre. No quieren que ya les dieron su puta madre. Al rato se van a aliviar y van a estar afuera. Así me lo recibe el MP, neto. Yo te lo garantizo que así me lo recibe el madreado. Ya estuvo de mamada. Párate, güey. Párate, güey. Exactamente. ¿Dónde dejaste el cohete, güey? El otro güey se lo llevó. La banda de aquí a Chile anda aquí rajándose la madre con eso. Ya deja que lo linchen. Aquí le vaya. Hombre del morrito que le pegaron. Ahí está, embarazada. Ahí está. Han dado un chico de veces. Y por dejarnos y dejarnos y otra vez nos vuelven a dar Es que la madre pura. Sí, los polis le quitan. ¡Que les peguen pura mujer! Yo primero. ¡A huevo! ¡Sáquenle la gasolina! Esos güeyes de apadrinos, güey, de apadrinos, nada más agarrando al padrino y tú, echen activo a los hijos de su puta madre. A ver quién trae tiene. A ver quién trae su activo. ¡Cámara, saque el activo!
¡Ábranse la verga ya, órale! ¡Ábranse Dice, o sabemos cuando va a haber broncas acá entre otra pandilla que hay acá, ya les echamos el pitazo a los otros muchachos para que se vayan y ya nos pasan nuestra comisión. O sea, también son cuestiones relativas al dinero y al poder. Y que pues sí, posiblemente todos sabemos un poco de esto, pero tampoco es algo que se hable claramente, porque pues ya a nivel federal también están esas situaciones. O sea, esto es nada más Ecatepec, pero si nos vamos ya a nivel Estado de México, nivel país, nos vamos a encontrar con muchas más cosas y feas, ¿no? Ahora ya quiero entrar en análisis del linchamiento. Me interesaba contarles ese ejemplo, no sé, tal vez morboso, un poco raro, pero sí era importante para que ustedes ahorita ya estén así como, ay, ¿qué más sigue? ¿No? Como una historia, que no se aburran también. Digo, también estarles contando cosas así como de sociología y análisis, pues luego puede ser un poco tedioso. Pero la idea es que pues también lo entendamos con palabras un poco más fluidas, de sentido común, porque todos lo vivimos. Yo le puse, amigo mío, te equivocaste de sitio, más vale que te vayas, la ley del linchamiento. Ese fue uno de los capítulos de mi tesis. Es importante tener en cuenta que los linchamientos se van a poder analizar como actos consumados o actos no consumados. Aquí, bueno, yo me basé en algunos textos, me encontré que los actos consumados son los actos donde muere la víctima. O sea, si no muere, es un acto no consumado y se llama conato de linchamiento. Entonces, bueno, sí es importante tener en cuenta esto porque no toda la gente que participa en un linchamiento pues termina matando a la víctima. Los victimarios terminan siendo pues personas que a veces hasta los detiene la policía o llega la patrulla y saca a la persona que están linchando y la lleva a la clínica. Eso es así como el 80% de las ocasiones. De hecho no les terminé de contar qué pasó esa vez en Tablas del Pozo. Esa vez me dicen que, les digo, oigan, ¿y al final qué pasó? O sea, porque vivió uno, ¿qué pasó con los demás? Dice, uno de ellos, pues ya cuando estábamos, dice, habíamos como 200 gentes allá afuera. Y sí, me acuerdo que hay fotos donde se ve así un tumulto. Dice, pero llegaron granaderos y llegó un helicóptero y empezaron a rociar gas lacrimógeno. Y lo que hicieron fue dispersar a la población, que se fueran o que empezaran a tener miedo pues de que fueran detenidos también. Y es así como pudieron quitarles a estas personas que estaban linchando. Entonces, bueno, ahí sí intervino la policía, pero la gente pues realmente estaba muy enojada, estaba harta de esta situación. Aparte dicen que eso ya es cada semana que sucede, cada semana hay asaltos, cada semana, o en quincena, o sea que ya hasta saben qué día, etcétera. Ese fue un acto consumado a medias porque murieron 2 personas, 2 escaparon, uno sobrevivió y se fue al hospital, pero creo que quedó con quemaduras también de 2º o 3er grado. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta esa variable. Y bueno, esto va a ocurrir en contextos de irritación y violencia social, y donde la violencia colectiva pues va a ser parte de esta situación que impera. O sea, no vas a poder tener un linchamiento a lo mejor en las lomas. Eso es algo también interesante que estuve analizando. Tú llegas a las lomas y haces un acto delictivo y llaman a la policía, le llaman a sus guardaespaldas o tienen como que otras medidas quizás ellos por el mismo posicionamiento económico, etcétera. Pero en poblaciones como Ecatepec nos vamos a encontrar con que, pues sí, la violencia colectiva la encontramos en todos lados. Ustedes si van al metro, no sé si les ha tocado el metro en hora pico, así en Hidalgo a las 7 de la noche. Y no sé si les ha pasado que le rozan con una bolsa o algo a una persona y luego se enoja, ¡ay cabrón, qué me haces! O sácate de aquí,
no sé, la gente está muy enojada. O sea, imagínense el calor, que acaban de salir de trabajar, no les han pagado, no han comido, y todavía van en el metro aplastados, así, de malas. Entonces creo que esa es como una analogía de lo que les quiero explicar. Las poblaciones que vivimos en Ecatepec, me parece que vivimos en ese contexto. No todo el tiempo estamos enojados, claro, quiero pensar que no, pero creo que sí estamos viviendo en una situación de vulnerabilidad social. Tú no sales de casa a las 11 de la noche así hablando por celular y así como que muy relajadamente. Yo creo que todos vamos con la bolsa así, vamos viendo para todos lados, que no te venga siguiendo alguien, tratas al menos de no ir con audífonos. Todos tenemos esas cuestiones como que ya muy introyectadas viviendo aquí. Andamos pensando pues que si cobraste, a ver dónde te escondes la quincena, o te vas trayendo por partes, no sé. Yo creo que ya es un modo de vida. Ya es un modo de vida el estar así en Ecatepec. Y es importante también razonarlo, porque de esa manera vamos a poder entender por qué actuamos de esa manera. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a analizar? Hay dos palabras claves que quiero que empecemos a tener en cuenta. Una es la justicia. La justicia como un parámetro, no tanto del Estado, sino ya un poco más filosófico. ¿Qué es lo que consideramos justo? ¿Qué es lo que consideramos bueno? Y la venganza. Esa palabrita es muy complicada. Yo creo que todos también la conocemos y alguna vez la hemos usado. La venganza pues es parte de una de las variables que nos vamos a encontrar aquí, esta famosa ley del talión, la de ojo por ojo, diente por diente. Y al final pues quiero reflexionar un poco sobre ello, pero un poquito más adelante. Les voy a enseñar aquí unas gráficas, lo que comentábamos, de que aquí hay pues una cuestión cuantitativa. Aquí les voy a mostrar en la gráfica de hasta arriba, es una evolución anual de casos de linchamiento consumados y en tentativa en todo México, en todo el país, desde 1988 hasta 2014. Y bueno, ese mapa lo hice yo. Pues ahí vamos a ir viendo cómo crecieron las cosas, ¿no? En 1988 nos encontramos que hubo 6 linchamientos, en los 90 pues hubo nada. Pero vamos a ver que en el 96, en el 98 ya tenemos 27 casos, en 2010 tenemos 47, y eso pues nos va a empezar a indicar qué es lo que está sucediendo, por qué tenemos o sea, que no solamente es en Ecatepec, sino en todo el país hubo problemas. Y yo me encontré que en 2010 y 2014 el Estado de México encabezó la incidencia de linchamientos con 58 casos, solamente en 4 años tuvimos 58 casos, ya sean consumados o no consumados. Entonces, bueno, me acuerdo que sin embargo salió una nota, era todo un análisis de algunos casos, que los linchamientos en México alcanzan niveles históricos, van 63 solo en 10 meses de 2015. Me acuerdo que esa nota salió en noviembre del 2015 y llevábamos solamente en 10 meses 63 linchamientos. Entonces, bueno, esto nos está hablando de una problemática de violencia bastante grande y pues que sí es preocupante. Bueno, aquí es un pequeño esquema. No sé si vamos bien de tiempo, si tiran un café. Bueno, para que no se duerman. Esta pequeña gráfica pues también esquematiza un poco de otro análisis que hice, de lo que le llamé de regreso al medievo, linchamientos en Ecatepec. Yo le puse, primero que nada, que tenemos esta crisis social, un poco por la parte que les explicaba de la situación social, la ineficacia de las instituciones encargadas de procurar el orden social, que bueno, en términos sociológicos así le llamamos, orden social, que no existe una reflexión colectiva sobre la justicia. O sea, la gente realmente cuando está pensando en que le han robado, que le han vulnerado sus derechos, pues no está pensando en que si es justo o no es justo golpear al vándalo. Simplemente existe una cuestión más como de venganza, que la gente pues lo ve más, por eso le llamé respaldo moral, porque la gente lo está viendo más como desde su sentir, desde las emociones.
Por ejemplo, volviendo al metro, cuando alguien te pega en el metro, te patea, no sé, te da un codazo, pues a lo mejor le respondes feo y no estás pensando si eso es bueno o es malo. Simplemente estás pensando, es justo y ay, pues ¿para qué se mete conmigo, no? O sea, lo hacemos así involuntariamente, no lo reflexionamos. Entonces, creo que también esto sucede con la cuestión de la seguridad y la justicia. La gente no, cuando vive estas situaciones de vida, porque ya es de vida, ya no es una situación que sea ocasional, pues no está pensando de una manera filosófica, así de, ay, pues yo que voy a estarle haciendo daño a la gente, porque voy a responder con la misma moneda, o sea, no. Estamos pensando que hay que vengarnos y ya, nada más, y en automático, o sea, eso es así. Y bueno, también nos vamos a dar cuenta que la colectividad usualmente no busca el bienestar social. O sea, la gente, nosotros, todos, yo creo que yo también soy, todos somos partícipes de ello, pues casi siempre estamos pensando hacia adentro, en términos individuales. No estamos pensando en el bienestar del colectivo. No estamos pensando en, ay, pues que mis vecinos estén bien, pues no voy a estacionar mi coche acá porque el vecino pues va a salir, o no voy a tirar basura porque al rato la coladera se va a tapar y todos vamos a estar mal. O sea, generalmente no estamos pensando en eso, estamos pensando en, no quiero basura en mi puerta, se la voy a echar al vecino. No quiero recoger la popó del perro, pues ahí se la barro al vecino, ahí la viento. O sea, estamos pensando siempre en términos pues egoístas y no en términos colectivos. Pues una organización que sí esté pensando, oye, pues vamos a, no sé, vamos a tener limpio el parque para que los niños estén bien, para que hay que generar pues no sé, talleres de verano para que luego no anden en las drogas, o sea, no sé, no estamos generando ese tipo de cosas, estamos siempre pensando pues más en, voy a ir a la fiesta acá, luego me voy a ir a echar unas chelas y ya mañana me levanto hasta las 12 del día, no sé, cosas así que generalmente no vinculan a la población. Bueno, vamos a entrar al análisis de los linchamientos. ¿Quiénes participan en los linchamientos? ¿Ustedes saben? Yo me di cuenta que participan colectivos de vecinos o personas que comparten espacios en común. Pueden ser colectivos eventuales, que esa es otra cosa muy interesante, pasajeros o testigos. Esto de eventual, yo lo nombré así porque también me basé en un análisis que se hizo de unos linchamientos en Guatemala. Un colectivo eventual es aquel que no se conocía antes. Por ejemplo, en el transporte público, ese es el ejemplo básico. Vamos en una combi con pasajeros que a lo mejor nunca habíamos visto, pero en el momento en el que a todos nos sucede algo como un robo, un asalto, pues todos nos vamos a unir y vamos a estallar en ira y a lo mejor vamos a defendernos por esta persona que nos acaba de vulnerar. Y ahí todos nos unimos porque estamos en una crisis o en un momento de tensión. O los colectivos existentes con organización previa, que esos son los menos usuales, pero sí los hay. Hay colectivos de taxistas, de grupos populares, no sé, a lo mejor hasta los mismos de Antorcha, ustedes los han de conocer, así, pues organizaciones que a lo mejor ya existen y que pues al estar en un caso de estos a veces sí se organiza y actúa. Entonces, bueno, estos son los tres elementos principales. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre quiénes son los que están linchados. ¿Quiénes son? Generalmente son presuntos delincuentes, no sé, alguien que te roba el celular, alguien que te sacó un cuchillo y te sacó la cartera, etcétera, ustedes lo saben. Las fuerzas del orden, también son, en muchas ocasiones también los que son linchados son los policías. A veces, no tanto porque los conozcan, sino porque el elemento ya policíaco, tal cual, con un uniforme o con un emblema que represente este organismo de procuración de justicia, ya representa para la población un elemento pues que a veces no es deseable o que no es deseado. No sé si han escuchado alguna vez a alguien que diga, ay, esos policías como los odio, o son unos corruptos, o soldados. Son colectivos pues también estigmatizados.
También otras personas linchadas pues son personas como nosotros, común y corrientes, que usualmente no son considerados dentro del colectivo, pero son estigmatizados. Pueden ser personas, por ejemplo, de otro color de piel, o sea, eso también lo tengo documentado en todo lo que les dije, que hice una recopilación de noticias. Me encontré que luego linchaban, por ejemplo, extranjeros, a gente de negra, a gitanos, generalmente son personas que están estigmatizadas dentro de las cuestiones raciales, negros, afroamericanos o personas de América del Sur. Por ejemplo, no sé si han visto que han llegado últimamente muchas personas que incluso andan pidiendo luego dinero, que vienen en este tren La Bestia, que son pues de Belice, de Nicaragua, de Guatemala, son todos los migrantes. Ellos también a veces han sido considerados dentro de este universo de personas a linchar. También a veces enfermos mentales o pues personajes que sí son, bueno, que yo les considero enemigos internos y amenazas al orden o a la paz social. Esto pues es también parte de una teoría sociológica, que al momento de que te encuentras en una aparente paz social y encuentras un elemento que sale de tu entorno social que tú conoces como tal, como diríamos el estado de confort, estos elementos pues saldrían de esa paz o de ese aparente confort, y por eso mismo pues son elementos que consideramos negativos y que pues tenemos que eliminar. Entonces por eso mismo, bueno, aquí tenemos un montón de formas de analizarlo, nos podemos encontrar hasta en las escuelas estas cosas. Ahorita el famoso bullying, ¿no? ¿Cuántas veces no encontramos que hay un niño que a lo mejor usa lentes o que a lo mejor no puede hablar bien y que va a ser objeto de burlas o de rechazo de parte de los demás compañeros? También por ahí parte un poco la teoría del linchamiento. Va a ser toda aquella persona que sea considerada o por sus acciones o por su estar en el mundo negativa. Aquí pues no nada más nos estamos enfocando a la cuestión delincuencial, porque estamos hablando de seguridad pública. Bueno, ahora vamos a hablar de los momentos clave del linchamiento. Este cuadro se los dividí porque estaba bastante grande y no cabe ahí en la pantalla. Yo aquí pues lo llamé la dinámica de los linchamientos. Primero que nada, por eso les conté la historia primero, ocurre un hecho desencadenante, que bueno, son catalizadores del comportamiento colectivo. Este hecho puede ser pues un robo, un asalto, una violación, un secuestro, o sea, un acto que pues es negativo para un colectivo. Aquí ocurre un fenómeno que se llama activación de divisorias, que está ahí. La activación de divisorias ocurre cuando pues hay un enemigo y, bueno, son dos enemigos, los linchadores y el enemigo que es el que hizo el acto negativo. Los linchados y el colectivo que hace frente a ese enemigo, o sea, los linchadores. Y este colectivo linchador se supone que emprende una persecución y agresión. A veces debe enfrentarse a la policía para accesar al individuo considerado agresor. Eso es como la parte fundamental. Y aquí es donde está la división que les comenté. Colectivo eventual o efímero, pues que son personas que a veces están reunidas, a veces no, pueden ser en el metro, en el camión. Colectivo de vecinos, que ya lo vimos hace rato, que pueden ser personas que nada más con un chiflido ya saben que deben de salir y corren. O colectivos preexistentes con organización previa, como la de los taxistas, etc. Los colectivos efímeros, como los de los camiones, etc., no va a haber algo que se llama ritualización. Esto es algo muy interesante que seguramente ustedes han visto. Una acción de ritualización, híjole, es algo muy, muy interesante, pero también cruel. Ocurre cuando ya tienes al sujeto linchado, pero lo quieres exhibir, lo quieres colgar en la plaza principal, o lo quieres poner en el kiosco, lo quieres colgar y que todo el mundo lo vea, o lo quieres pasear en todo el pueblo.
O sea, es algo muy interesante que sí ha ocurrido en Ecatepec. Ese lo tengo documentado allá en Chiconautla. En Chiconautla en 2013 ocurrió un linchamiento. Me parece que fue en mayo. Ese linchamiento fue ejemplar también porque ocurrió en un kiosco. Mataron a la víctima, al delincuente, que en esa ocasión fue un chico, me parece. Lo atrapan y lo cuelgan del kiosco. Y dicen que ahí estuvo horas, que no llegaba ni la policía, o sea, que la gente estaba feliz, le estaba tomando fotos, y que le pusieron incluso un letrero así de aquí no te metes o aquí no se meten. O sea, era una forma de demostrar que pues esas acciones no se tenían que hacer ahí. Y a esto, pues, dentro de estos esquemas teóricos le llamamos ritualización. La ritualización existe más o menos cuando son colectivos de vecinos o colectivos existentes con una organización previa. Es más, que ya tienen un lugar geográfico fijo. Por ejemplo, la Casa de Morelos ya es un colectivo con organización previa. Y la ritualización a lo mejor sería colgar allá afuera donde está Morelos a un linchado. Esa sería la forma como de mostrar hacia la sociedad que esto pues no aquí no se hace, aquí en mi tierra no se hace. Y eso lo vamos a encontrar en un montón de casos reflejados. ¿Alguien ha visto la película Canoa? Ah, pues ese es un linchamiento de jóvenes, ocurrió en el 68 justamente. Aparte era una época pues de criminalización social hacia los estudiantes. Se dice que, bueno, esa película, estos chicos iban a ir a escalar la Malinche, allá a Puebla, pero pasan la noche ahí en Canoa, en San Miguel Canoa me parece se llama el pueblo. Y bueno, el padre empieza a soltar un rumor así de, oigan, estos chamacos, estos muchachos, porque aparte en esa época, pues se acuerdan que era todo lo de en contra del comunismo y así, son comunistas y van a quemar la iglesia y van a poner una bandera aquí de la Unión Soviética y van a venir a hacer un relajo. Y todo el pueblo se empezó a enardecer así de, no es posible, o sea, ¿cómo vamos a dejar que estos vándalos vengan a hacer esto? Pues toda la película es la persecución de estos jóvenes, cómo se esconden, etcétera, hasta que los atrapan, los queman y los cuelgan ahí en la iglesia. Entonces, ese es un ejemplo de ritualización. Y eso pues va a ocurrir muy frecuentemente acá en la ciudad, pues ahora ya es ciudad de Ecatepec, así en uno de los puentes peatonales. Y bueno, eso también es una demostración. Ahí era creo que un ajuste de cuentas de cuestiones relacionadas al narcotráfico. Ahora bien, ya vamos a ir entrando ahí un poco más a la parte reflexiva, un poco final. Quiero que empecemos a reflexionar sobre la justicia y la venganza. Yo les preguntaba, bueno, les comentaba estos dos conceptos, porque sí hay una gran diferencia. ¿Cuál es el objetivo de buscar la verdad en un acto que concierne un conflicto de intereses o transgresión de una norma? Una norma, pues, social es de que, a ver, no tienes que robar o no tienes que estar secuestrando a la gente, haciendo estas cosas que son disturbios. Y se supone que no deben de suceder. ¿Y cuál es la respuesta que nosotros como ciudadanos tenemos? Otro acto de violencia. Entonces, si nos damos cuenta, pues estamos como en un círculo vicioso. Respondemos con violencia a un acto violento y viceversa. Entonces ahí como que empieza la trampa. Se supone que el derecho moderno, o sea, la cuestión ahí más legal, está en búsqueda de la justicia. Aquí, pues eso es en términos teóricos, pero ya en términos prácticos, pues nos vamos a dar cuenta de que no sucede. La cuestión de la organización policíaca, etcétera, pues no actúa de esa manera. Y se supone que la justicia es la forma en que se puede socialmente transformar la situación social considerada negativa para el bienestar social. Aquí se supondría que en términos ideales, en vez de un linchamiento, tendríamos que a lo mejor, no sé, a lo mejor capturas a los que están haciendo esta situación, a los delincuentes, y te reúnes con todo el pueblo y hablas con ellos y sabes que te vamos a castigar de esta manera, pero no lo vas a matar. Se supone que en términos ideales esa sería como una solución. Se supone que a lo mejor en épocas antiguas había así como consejos de ancianos y se podían tomar decisiones de esa manera. Pero bueno, ya sabemos que ahorita la realidad social no nos da para eso y las cosas suceden así.
Es por eso que la reflexión tiene que ir encaminada de esa manera. Yo no estoy defendiendo los linchamientos, eso también tiene que quedar claro. El concepto de justicia ha sido moralizado y no se ha reflexionado desde la perspectiva de la ética y la mejora de las condiciones de vida. Eso también se los comento porque pues el reflexionar sobre actos que estén considerados negativos pues también es importante. No vas a poderle, no vas a poder enseñarle a tus hijos, oye, si ves que están robando, pues dales en la torre y pégales. O sea, creo que eso sería totalmente negativo. O sea, estaríamos vulnerando todavía más a la sociedad, generando ese tipo de dinámicas sociales. A pesar de que muchas veces lo hacemos en términos de enseñanza, a lo mejor de broma o de barrio, no sé, ustedes lo han vivido también. ¿Cuántas veces no nos encontramos, no sé, le pegaron a nuestro hijo en la escuela, ¿no? Ay, mamá, me pegaron. Pues tú le hubieras respondido igual, así, ¿por qué te dejaste, chamaco menso? Y esas son cosas que pues al final de cuentas estamos generando violencia dentro de la población. O sea, de por sí ya vivimos en situaciones negativas y todavía más generamos estos conflictos. Entonces, bueno, se supone que la justicia tendría que disminuir la violencia y generar un proyecto social que sancione y prevenga. Sin embargo, las cosas ya sabemos que en la práctica no son así. La procuración de justicia en este municipio pues es inexistente en términos del Estado, y la población al final de cuentas está generando sus propias dinámicas de vida, está generando dinámicas de respuesta ciudadana, pero al final de cuentas en el fondo no son reflexivas y también están haciendo pues más grande esta espiral de violencia que ya hemos hablado hace un buen rato. ¿Qué es entonces el linchamiento? Es una forma de venganza que se distingue de la justicia, obedece a una problemática de violencia interiorizada en la población y que se reafirma entre los mismos miembros del colectivo. Eso es lo que les estuve explicando. Es una situación que finalmente no va a ocurrir en todos los contextos. Necesitamos toda una preparación social, histórica, toda una serie de cuestiones que pues ya traemos introyectadas, que son las que van a fomentar pues que estas acciones sucedan. Y hay una palabra muy interesante que también pues es parte de los análisis clásicos de las ciencias sociales, que son los chivos expiatorios. Esta es una palabra que seguro ya han escuchado en las películas o no sé. Los chivos expiatorios pues son personajes que van es un poco complicado, pero van a fungir un papel como de expiar las culpas de una sociedad. Si lo matas, vas a lograr que este pueblo crezca, o vas a lograr que esta comunidad ya no tenga ese mal. Y te vas a dar cuenta de que en realidad esa persona que has matado es producto de un contexto social del cual formamos parte todos. Ahí es una cuestión un poco reiterativa, se los repito una y otra vez porque en realidad cuando tenemos una problemática de violencia social, de delincuencia, etcétera, no solamente son hechos que aisladamente se han dado, generalmente son cuestiones que socialmente ya hemos fomentado, todos, o sea, todas esas personas son producto pues también del medio, así como estas canciones del rock urbano, del medio en el que se desarrolló, ¿no? O sea, este es el ejemplo claro. No nos vamos a ir con la finta de que, ay, pues nada más porque nació y así creció solito, es como aprendió esas cosas. Al final de cuentas, la situación de la delincuencia y la violencia son productos sociales, son productos que se han generado a través de la colectividad. Y que nosotros, al entender que existen estas personas, como colectivo estamos expiando culpas, se podría decir de alguna manera. Estamos matando a las personas que vienen de nosotros mismos. Es algo extraño. Después de analizar un poco quiénes son las personas que linchan y quiénes son los linchadores, nos vamos a dar cuenta que las personas que linchamos o que son linchadas, en realidad todos pertenecemos al mismo colectivo. Las personas que son linchadas a veces también son obreros, también son
parte de la misma población, son incluso hasta familia, son personajes que han crecido con nosotros, a veces luego son nuestros compañeros de la secundaria. Alguna vez, eso me pasó en Ecatepec, yo iba en un micro y se suben a asaltar, iba yo llegando a mi casa, traía unos Dixman, me acuerdo, tenía yo como 16, 17 años, y uno de los chicos que estaba en el grupo de asaltantes era mi compañero de la secundaria. Ya nada más se me quedó viendo y yo lo vi, ya como que no me hizo nada, así, fue muy raro. Y dije, híjole, pues es que somos nosotros mismos, o sea, finalmente siempre decimos, nos dividimos en bandos, o sea, creo que estamos acostumbrados a analizar así nuestra vida, los buenos y los malos, o los asaltantes, los vándalos, cuando en realidad pues también son personas que parten de nuestra misma historia, venimos del mismo contexto, vamos. Por eso mismo era importante mencionarles esta cuestión de los chivos expiatorios. ¿Qué pasa al final? Este es un acto contradictorio, ya se los comenté con todas estas variables. Es un acto contradictorio dado que busca contrarrestar la criminalidad mediante otro acto agresivo. ¿Tú cómo crees que vas a eliminar la violencia de una comunidad si le enseñas violencia dentro de esa misma comunidad? No se puede considerar justo, dado que no constituye un proyecto que ayude y mejore a la calidad de vida. Tampoco ayuda a prevenir la violencia. Esto es algo pues, que sí parece una paradoja, pero lo es. Sucede, es una síntesis en realidad de toda una serie de problemáticas que se consuman en un acto que es, yo creo que uno de los más violentos que ocurre en comunidades como Ecatepec. Está generando y acrecentando la llamada polarización social, donde les comento que estamos generando, pues en vez de unión, más desunión y más enemigos y más situaciones así, y muestra una dinámica nacional en crisis. Nos vamos a encontrar esta división social en todos lados, en partidos políticos, bueno, eso mejor ni lo hablamos, pero nos vamos a encontrar en organizaciones vecinales, en cuestiones, organizaciones de la sociedad civil, en organizaciones y colectivos de izquierda, donde nos damos cuenta que ni ellos se ponen de acuerdo. ¿Queréis responder así? Porque al final, cuando termina esa novela, igual algún día, si tienen tiempo, lean, es un librito así muy chiquitito. Se supone que cuando matan a esta persona, pues preguntan, bueno, ¿y quién hizo esto? ¿O qué? Hay que capturar a la persona que mató a estas otras, ¿no? A este otro. Y pues la gente ahí, todo el colectivo, el pueblo responde, pues es que fue Fuente Ovejuna, y Fuente Ovejuna es el pueblo, así se llama el pueblo. Entonces, pues realmente todos somos responsables de esta situación, somos en realidad en colectivo los que generamos este problema. Es muy difícil encontrar un grado de vinculación y cohesión social mediante un acto de linchamiento. Eso es por eso que les digo que la hipótesis que yo planteé al principio de mi investigación fue fallida totalmente, y tal vez se vale cuando haces una investigación, equivocarte, ¿no? Pero lo bueno es de que me encontré que realmente la vinculación y cohesión social no se puede medir mediante la violencia, porque pues no estás proponiendo nada, estás generando todavía un clima más de violencia en contextos que históricamente han sido vulnerados. Y pues en realidad, en cambio, lo que tenemos es que es una sociedad que mantiene un crecimiento armamentista y tiende a la militarización. Eso lo vamos a encontrar desde los años 70, inclusive antes. Digo, la sociedad siempre ha estado metida en estos temas, pero específicamente en Ecatepec nos vamos a encontrar que el plan de desarrollo es así. No sé si han visto estas bases de operación mixtas en varios lugares. Hay una acá en Tecama, en Cingos Héroes, hay unas acá por como hacia Chiconautla. Estas bases de operación mixtas pues van creciendo. Creo que no vemos el mismo crecimiento de estas bases en proporción a hospitales, universidades y escuelas. Entonces, bueno, que eso es lo que se está proponiendo como proyecto de Estado, y lo podemos leer en el Plan Nacional de Desarrollo. Nos vamos a encontrar que ese es el proyecto de Estado que se está proponiendo, y que al final de cuentas, gane el presidente que gane, ese es un proyecto que ya lleva años y que se va a seguir. Entonces también es importante estarlo reflexionando. ¿Qué es lo que queda? Tampoco quiero que se vayan con un mal sabor de boca,
porque pues no es el chiste. O sea, creo que también habría que tener un panorama de organización social. Han ocurrido marchas, no sé si ustedes han asistido a algunas, hubo marchas contra la delincuencia hace algunos meses, creo que todavía siguen ocurriendo. Salen ahí como del centro de Metepec y recorren varias colonias. Yo he participado en algunas. Cuando ha ocurrido estas cuestiones pues cada vez mayores en torno a los feminicidios, también ha habido marchas, ha habido enfrentamientos, ¿por qué no?, con los granaderos. Esta foto creo que es ahí en San Pedro, me parece. Sí, y fue de un esparcimiento de población cuando iba a suceder un linchamiento. Los programas de vecino vigilante. Digo, sí han ocurrido situaciones en donde la sociedad se está organizando, pero me parece que todavía falta mucho. Todavía tenemos que pues seguir analizando esto, seguir pensando cómo resolver estos problemas y no estar entrando en esa dinámica tan violenta. El problema es que estaríamos enalteciendo este sentimiento de venganza que les comentaba hace rato, donde no estamos reflexionando sobre actos que pues son negativos o son bastante, no están siendo propositivos. Creo que aquí es donde deberíamos de generar proyectos, a lo mejor no enfocados a depender del gobierno, pero sí más en términos locales. Aquí pues sí se vale que la organización social hasta de una cuadra funcione en términos de tratar de erradicar estas cosas. No es algo fácil, realmente creo que falta mucho, nos falta muchísimo, pero es importante estar haciendo esta reflexión. A mí me parece que este trabajo, digo, tiene sus errores. Ya luego lo leí y dije, ay, aquí como que me faltó más, aquí como que debí de haber buscado otras cosas, pero todo es perfectible y creo que puede ser un antecedente para pues seguir investigando más sobre estos temas. También es importante que futuras generaciones estén involucradas en las temáticas, que algún día esto sirva de un material de consulta para otras personas, sus hijos, nuestros vecinos, y que pues no estemos repitiendo las mismas situaciones, que nos ayude a reflexionar en términos de organización social y de dónde estamos parados. Por eso es de que también fue parte del interés de estar haciendo este trabajo en una comunidad de la cual yo me siento parte. Entonces, bueno, yo concluí que pues hay una reproducción de estructuras sociales que la comunidad no asume conscientemente, que utiliza para ejercer esa violencia y legitimarla como forma de salvaguardar la seguridad del colectivo. Esta es una forma de seguridad falsa en realidad, pero realmente es un primer acercamiento también a una, esperemos, organización social que no está bien pensada, está sin cabeza. Y la realidad pues está construida artificialmente. La percepción de seguridad, la xenofobia, lo que les decía hace rato que son situaciones de discriminación, pues han crecido también. Nos vamos a encontrar cada vez más problemas de esta índole. Y el linchamiento, al final de cuentas, tiene como consecuencias reforzar la autocriminalización de la sociedad, y a pesar de que vincule momentáneamente a un colectivo, no es garantía de construir un proyecto que haga prevención social de acciones negativas en el contexto que se viva. Puede haber una vinculación, una organización, que nos hagamos amigos ahí en el linchamiento, así de, oye, pues qué buena onda que le pegaste y le sacaste los ojos, y tú le echaste el thinner y tú le echaste el cerillo ahí encima. Qué buena onda, ¿no? Vamos a ser amigos en ese momento, al rato nos vamos a echar unas chelas, así como se los conté hace rato sobre el linchamiento de Tablas del Pozo. Pero eso es momentáneo. Después yo tuve contacto todavía con esas personas y les digo, oye, ¿qué onda? Ya no siguieron organizándose, porque me decían que iban a hacer hasta autodefensas y así. No, dice, ya, porque todavía me pasó el correo uno de esos chicos. Y le dije, yo te voy a mandar el texto que escriba cuando lo termine. Y se lo mandé. Me dijo, no, pues muchas gracias, que no nos denunciaste con la policía. Y digo, pero es que no es el chiste, o sea, yo no hice esa entrevista para denunciarlos, o sea, era para conocer qué había sucedido, nada más. Y me dice, oye, pues qué bueno que no me mentiste y que te sirvió para graduarte de la escuela. Así se lo mandé, ¿no? Tal cual.
No, pues qué bueno, y gracias, y qué bueno que me lo mandaste. Le digo, pero ¿y qué pasó con la organización de ustedes de las autodefensas y todo eso? No, dice, ya mataron a fulanito y luego nos peleamos con la colonia de allá arriba. Dije, bueno, pues, o sea, era algo momentáneo, fue una efervescencia pues efímera. Lo cual pues sí, de repente es un poco triste, pero también es importante reflexionar, porque sí es un acto que va a seguir sucediendo, yo creo, y pues esperemos que no sea la forma en la que reaccionemos todo el tiempo. Quería cerrar con una pieza, una música que aquí es histórica porque es una de las primeras músicas que habla sobre linchamientos en el mundo. Es escrita en los 30s y bueno, era un poema inicialmente, pero ahorita pues está interpretada por una mujer llamada Billie Holiday, no sé si lo han escuchado. Está en inglés, pero bueno, vamos a ponerla a ver si se alcanza a escuchar. Es como jazz, una cosa así. Y bueno, era un poco triste porque hablaba de un acontecimiento histórico que había sucedido en los 30s en Estados Unidos. En esa época pues todavía se acostumbraba un poco los linchamientos, y en esa época la gente le tomaba fotografías a los sujetos cuando estaban colgados en los árboles o algo, y les gustaba tomarles fotos y venderlas como postales, y las repartían y se les hacía así bonito, o sea, era como, mira el linchamiento, mira muerto, colgado. Y alguien hizo un poema, ahorita les digo el nombre, y se llama Strange Fruits, que es frutas extrañas, porque se supone que en un árbol colgaban a la gente muerta y pues eran extraños frutos, ¿no? Así como y esa canción habla de eso, de lo extraño que era ver a la gente colgada y cómo para algunos otros eran trofeos. Y con eso quiero cerrar esta exposición.